inflamatorio, pues, agudo del parénquima pulmonar. Ese es el diagnóstico o concepto que hay que tener de neumonía. Proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar. Años atrás, el 10 a 15% de la infección respiratoria aguda está dada por la neumonía. Era muy frecuente. De 2014 a la fecha, aproximadamente el 1% de la infección respiratoria aguda está dada por la neumonía. La neumonía es una patología cuya mayor prevalencia es en niños menores que en niños mayores, y así se ocurre también en países desarrollados como en Estados Unidos, en Europa, vean. Si hablamos de niños menores de 5 años, en este grupo etario, hay de 35 a 40 casos por cada 1000 niños, ¿no? 35 a 40 casos de neumonía. Y esto baja a 16 a 20 casos de neumonía si los niños son entre 5 y 9 años de edad. Y si es por debajo de 9 años de edad, es mucho menos frecuente los casos de neumonía en esta edad pediátrica. O sea, a menor edad del niño, mayor la frecuencia de la neumonía y mayor la frecuencia de la mortalidad por neumonía. Por eso decíamos que el 80% de las muertes por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, ¿quién es el marcador? La neumonía. Ese es el causante de este alto porcentaje de muertes por infección respiratoria aguda. En el Perú, por ejemplo, las muertes por neumonía se han dado, en la década del 90 era 14.800, en el 98 bajó a 3.000, en el 2010 ya estábamos en 335, al 2014 263. Pero esos son los casos reportados al Ministerio de Salud de muertes por neumonía en niños menores. Pero, ¿cuántos casos habrá de neumonías que han llevado a la muerte de nuestros niños menores y que no han sido registrados por estar en zonas alejadas, como son las zonas rurales de nuestro país? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, pero felizmente lo que vemos es una tendencia a la disminución de lo que es la neumonía en nuestro medio. La tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años es de 9,1 por cada 100.000 niños, eso fue en el 2014. Y si hablamos de letalidad, otra vez, la proporción de muertos en relación a una patología, en este caso en relación a neumonía, vean, ha disminuido también. A inicio de la década del 90 era el 18%, era bien alto. En el 2008 bajó a un 3%, y en el 2014 y a la fecha se mantiene en aproximadamente 1% lo que es letalidad por neumonía. Hay diferentes formas de clasificar la neumonía. Una de ellas es de acuerdo a su etiología. Tenemos la microbiana, la física y la química. La microbiana, que es la más frecuente, tenemos etiología viral, bacteriana, hongos y parásitos. Se dice que el 60 a 80% de las neumonías en menores de 5 años es etiología viral, del 60-80%. Mucho menos frecuente la bacteriana y mucho menos aún frecuente, por no decir rara, es la neumonía por hongos y parásitos. Y además que hay que recordar que el 30 a 40% de los casos de neumonía microbiana se llega a hacer el diagnóstico definitivo etiológico. O sea, no es alto el porcentaje de diagnóstico etiológico en lo que es la neumonía microbiana. Física por radiación, química, por ejemplo, antes teníamos la neumonitis química por queroseno, que ahora ya no tenemos porque no empleamos ya el queroseno, está prohibido su venta. Veamos ahora lo que es neumonía bacteriana, porque es la que tiene la mayor mortalidad en nuestros niños menores, la neumonía de origen bacteriano. Y la agente causal más frecuente de neumonía bacteriana en niños sigue siendo el neumococo. Este es el más frecuente. Luego tenemos el hemófilos influenza tipo B, que en países en desarrollo, ¿no? Como a nivel del continente asiático, africano, el agente causal más frecuente de neumonía bacteriana en menores de 3 años es todavía el hemófilos influenza tipo B, porque en estos países no hay una buena cobertura de la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B. Si hablamos de neumonías bacterianas de evolución tórpida, ¿no? En lactantes, en niños menores de 1 año, quien es el agente causal más relacionado a esta patología es el estafilococo. O sea, el estafilococo aureus, como agente causal de neumonía bacteriana, suele presentarse con mayor frecuencia en niños lactantes, en menores de 1 año. Y en cambio, en mayores de 5 años es más frecuente ¿quién? Las neumonías atípicas por Mycoplasma pneumoniae. ¿Cómo se define
la neumonía adquirida en la comunidad, conocida con las siglas NAC, NAC. Es una infección aguda de parénquima pulmonar contraído por fuera del ambiente hospitalario, ¿no? ¿Que ocurre dónde? Contraído en la comunidad, pues se llama neumonía adquirida en la comunidad. Y que no ha sido el paciente hospitalizado en los últimos 7 a 14 días, que no ha sido hospitalizado en ese tiempo, o que se presenta clínicamente en las primeras 48 horas de su ingreso a un hospital. Ahí hablamos de neumonía adquirida en la comunidad. El cuadro clínico es muy característico, el cuadro clínico. Tenemos el inicio con fiebre. Un dato muy importante en la neumonía bacteriana es el inicio de fiebre. Tos es una manifestación muy frecuente, también la tos, hiporexia, dolor abdominal, vómitos, manifestaciones inespecíficas que nos pueden confundir en el diagnóstico de una neumonía. Y la dificultad respiratoria progresiva. Esas son las características clínicas más importantes de la neumonía bacteriana. Y si hablamos de dificultad respiratoria, una manifestación temprana es el incremento de la frecuencia respiratoria, es la taquimia. También puede ponerse dolor torácico. A nivel del aparato respiratorio en el examen hay una disminución de la amplexación, combinaciones vocales incrementadas, matidez a la percusión, broncofonía, movimiento circular disminuido y la presencia de crepitantes. ¿Por qué le pongo crepitantes acá con un color más intenso? Porque los crepitantes es sinónimo de compromiso alveolar líquido en alveolos. Y si decimos que un paciente que tiene fiebre, dificultad respiratoria y le encontramos crepitantes, es un diagnóstico clínico de neumonía en general. Puede ser neumonía bacteriana o neumonía viral. Generalmente las neumonías bacterianas suelen ser, la sinología suele ser focalizada, mientras que en las neumonías virales la sinología suele ser difusa a nivel pulmonar. Entonces el diagnóstico es clínico, fundamentalmente. Si hablamos de etiología, desde a través del hemocultivo, vean, su positividad es muy pobre, vean. La positividad llega a un 10, en el mejor de los casos a un 20%, para determinar cuál es el agente causal de neumonía bacteriana en el niño. Exámenes auxiliares tienen desde el hemograma, ¿no? Donde si hablamos de neumonía bacteriana suele ser un hemograma pues, con leucocitosis, neutrofilia, proteína C reactiva positiva, procalcitonina también positivo en neumonía. Este es un dato de laboratorio importante para qué, para el diagnóstico de infecciones bacterianas, en ese caso neumonía bacteriana. Pero no tenemos acá en nuestro medio, no hay procalcitonina. En otros países sí tienen como ayuda al diagnóstico de una infección bacteriana, la procalcitonina. Acá preguntan por la etiología de las neumonías bacterianas en el caso del neonatos. En neonatos, el agente causal más frecuente de neumonía y de infecciones en general bacterianas es el estreptococo beta hemolítico, el grupo B, el estreptococo agalactiae. Eso es correcto, el estreptococo agalactiae es un estreptococo beta hemolítico del grupo B. Dice, mencionamos al estafilococo aureus. No, no. El estafilococo aureus hemos dicho que en cuanto a su presentación, no es que sea el agente causal más frecuente, no confundan lo que es el más frecuente con decir su presentación más frecuente de la bacteria es en esta edad. Porque el estafilococo aureus suele presentarse con más frecuencia, si hablamos de niños, como causa de neumonía bacteriana en niños, suele presentarse con más frecuencia en lactantes. Pero no es que sea el más frecuente en cuanto a etiología bacteriana en un lactante, no es así. La neumonía por estafilococo aureus no es tan frecuente, pero si se presenta, suele ser en grupo etario menor de 2 años, como dicen ustedes, lactante. Porque el lactante, en otros países manejan, para niños menores de 2 años, en nuestro medio se maneja mucho el lactante para lo que decir niño menor de 12 meses o de 1 año, ¿no? Y en cuanto a la Clamidia trachomatis, suele presentarse en lactantes menores, de 1 a 4 meses. Como causa de neumonía típica por Clamidia trachomatis, es la edad de presentación con mayor frecuencia. No es que sea el más frecuente en esa edad tampoco, sino que su presentación de esta bacteria, la Clamidia trachomatis, su presentación es más frecuente en lactantes menores entre 1 y 4 meses de edad. Entonces no confundamos, como les digo, porque esta pregunta es porque han entendido, como habiendo una confusión. Una cosa es decir cuál es el agente causal más frecuente en esa edad, y otra cosa es decir a qué edad se presenta con más frecuencia este agente causal de neumonía. Es diferente, no se confundan. Bien, vamos a seguir.
En cuanto a la refriega tórax, le pongo también con mayor intensidad el color negro, porque es útil. Acá es muy útil la refriega tórax para confirmar o descartar el diagnóstico clínico de neumonía, ya sea bacteriana o viral, ¿no? O también para descartar alguna complicación, que puede ser derrame pleural o atelectasia. Esa es la importancia, es una herramienta muy importante para el diagnóstico de neumonía, la radiografía de tórax. La ecografía, como les mencionaba, es útil para descartar líquido en cavidades, ¿no? En este caso, en cavidad pleural, derrame pleural. La tomografía ser computarizada se utiliza en casos de no respuesta al tratamiento convencional para una neumonía bacteriana o la sospecha de un absceso pulmonar. En caso de abscesos pulmonares, está indicado también la tomografía axial computarizada, o en caso de sospechas de malformaciones congénitas pulmonares, también está indicado la tomografía axial. O sea, todos estos estudios por imágenes tienen su indicación. No hay que pedir todo, sino hay que pedir lo que es necesario nada más. Bueno, y el hemocultivo para etiología pues, bacteriana, que como digo, la positividad es muy baja, ¿no? Llega a un 10 a 20% nada más. Y la neumonía viral, como diagnóstico diferencial, el agente causal más frecuente, así como lo es para la bronquiolitis, también es para la neumonía viral. El virus respiratorio syncytial, ese es el más frecuente. Luego tienen el virus influenza, tienen el parainfluenza, los adenovirus, también tienen el coronavirus. No se ven que el coronavirus no solamente es agente causal de resfriado común, también nos puede dar un cuadro de neumonía viral. Lo que sucede es que en el caso del COVID-19, que es un nuevo coronavirus que se ha presentado en el continente asiático, es severo en cuanto a su presentación a nivel pulmonar y sobre todo eso se ve con más frecuencia en adultos que en niños. En niños generalmente la infección por coronavirus es asintomática o leve, felizmente en niños es así. Bien, con respecto al cuadro clínico o la historia clínica es importante la edad, pues hemos dicho que la edad juega un papel muy importante para el diagnóstico probable de una infección respiratoria aguda. En este caso, menores de 5 años, vean, el 60-80% de los casos de neumonía en este grupo etario son de etiología viral. Entonces, esta edad es más frecuente la neumonía viral. Es un parámetro a tomar en cuenta. Otro parámetro, pero un dato que hay que tener en cuenta en una neumonía viral es los signos de infección de vías superiores, o sea, los signos catarrales, ¿no? Estornudos, rinorrea, congestión nasal, es más frecuente en una neumonía viral. Igualmente, se acompaña de dificultad respiratoria como en la bacteriana, pero en las neumonías virales suele acompañarse con más frecuencia de sibilancias. Si tengo un niño con fiebre, con tos, con dificultad respiratoria, y además le encuentro sibilancias en pulmones, lo más probable es que esta patología sea de origen infeccioso. No digo que sea infección viral, sino lo más probable, porque también a propósito de la pregunta, la clamidia trachomatis también se acompaña de sibilancias y no es viral, pero lo más probable es que sea viral, digo, ¿no? Según el cuadro clínico. Y la radiología tampoco no hay nada patognomónico, pero si son infiltrados periliares, eso es lo más probable que sea neumonía viral. O si es una imagen intersticial difusa, también es que sea una neumonía probablemente viral. O signos de hiperinsuflación, atrapamiento aéreo, en una placa radiográfica de una neumonía, también nos orienta a pensar en un cuadro de etiología viral. Laboratorio para confirmar, o sea, laboratorio para confirmar su diagnóstico a través de pruebas serológicas, el IFI viral, el IFI sérico, o el cultivo también que se realiza. Acá en nuestro medio, en el caso de la ciudad de Lima, tenemos el Instituto Nacional de Salud, que está frente al Hospital Revalete. Ahí se dan esos cultivos virales y en 2 o 3 días nos informan el resultado del probable agente causal viral de la neumonía. Acá, a propósito de la pregunta que nos hablaban, pues, ¿no? Vean ustedes, en cuanto a etiología de la neumonía bacteriana, en el recién nacido, el más frecuente es el estreptococo hemolítico del grupo B, el estreptococo agalactiae. Luego tienen los gram negativos y la listeria monocitógenes. De 1 a 3 meses, en primer lugar tienen que estar las etiologías virales. De 3 meses a 5 años, otra vez sigue la etiología viral. Vean, virus respiratorios son los agentes causales más frecuentes de neumonía en este grupo etario. Neumonía que viene acompañada, por supuesto. Y luego están las neumonías, pues, bacterianas. Pero cuando el niño tiene ya más de 5 años, vean quién es el agente causal más frecuente. Ya no es la etiología viral. La etiología viral va cayendo, vean, conforme avanza la edad del niño, pasados los 5 años, vean, ¿no? De 5 a 9, está en tercer lugar, y en último lugar, o en cuarto lugar, mejor dicho, en relación a los otros, está en niños de 9 a 14, o sea, niños adolescentes, ¿bien? ¿No?
Entonces, eso es importante recordar. A menor edad del niño, la etiología viral es la más frecuente. A mayor edad del niño, disminuye la etiología viral y se incrementa la frecuencia de etiología bacteriana en relación a la neumonía. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento, toda vez que el hemocultivo suele ser positivo de manera muy baja, en un 10 a 20%, el tratamiento antibiótico es empírico, es decir, en base a la edad del niño y la sospecha que yo tengo del agente causal probable de la neumonía bacteriana. Así, en menores iguales a 2 meses de edad, se emplea doble cobertura antibiótica por el riesgo de sepsis. Y el tratamiento es ampicilina más un aminoglicósido o ampicilina más una cefaloprina de tercera generación. ¿Por qué en estos dos esquemas se repite la ampicilina? Por la listeria monocitógenes, que es sensible a ampicilina, y en este grupo etario es frecuente encontrar a este agente causal, la listeria monocitógena. Por eso se da doble cobertura con ampicilina. De 3 meses a 4 años, el tratamiento ya es un solo antibiótico, monoterapia antibiótica. Y el antibiótico de elección para el neumococo, que es el agente causal más frecuente de neumonía bacteriana, sigue siendo penicilina. Por eso le pongo con negrita amoxicilina, por vía oral o por vía parenteral, que en otros países tienen para uso endovenoso. Otra alternativa es amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina con sulbantán. Otras penicilinas, otra alternativa, cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera generación, macrólidos, desde la eritromicina, claritromicina, acitromicina y finalmente cloranfenicol. En adelante cobra gran importancia los macrólidos por las neumonías atípicas, sobre todo por Mycoplasma pneumoniae, pero también puede ser por Clamidia pneumoniae. Pero el antibiótico de elección sigue siendo también amoxicilina en este grupo etario por el neumococo, porque el neumococo es sensible a penicilina. Si yo tengo la sospecha de un neumococo como agente causal de una neumonía bacteriana, el tratamiento de elección hemos dicho la penicilina, amoxicilina por vía oral o ampicilina por vía intravenosa. Si yo sospecho que el agente causal de esta neumonía bacteriana es probablemente un estafilococo por la edad del niño, por la evolución tórpida y rápida de la neumonía bacteriana, sospecho que es estafilococo aureus, en un lactante puede emplear oxacilina y si fuera resistente a oxacilina puede emplear vancomicina. Si yo sospecho que es una neumonía típica por clamidia o por Mycoplasma pneumoniae o clamidia también trachomatis, no se olviden que para las neumonías atípicas el antibiótico de elección son los macrólidos, desde la eritromicina, claritromicina o acitromicina. Y en cuanto a duración de tratamiento para el neumococo y para el Haemophilus influenza tipo B o capsular, es de 7 a 10 días. Para las neumonías atípicas es mayor el tiempo, de 14 a 21 días. Y para el estafilococo aureus es mucho mayor el tiempo, ¿no? Es 21 días por vía intravenosa y luego por vía oral. Bueno, tratamiento de soporte, oxígeno, si hay una hipoxemia severa, ¿no? Complicaciones, la más frecuente, ¿cuál es? La derrame. La del derrame pleural. Si es bacteriana, pues será un cuadro de empiema. Y empiema significa, o es sinónimo de qué? De un tubo de drenaje torácico. La evolución será menos tórpida si colocamos un tubo de drenaje torácico en un niño con neumonía complicada con empiema. Que si solamente le vamos a dar solo antibiótico por vía parenteral y no hacemos el drenaje torácico, la evolución va a ser tórpida o mala y va a haber otras complicaciones asociadas. Otra complicación menos frecuente es el absceso pulmonar, atelectasias, neumatoceles o bulas, neumotoras o bacteremia. Cuando hablamos de neumonía recurrente, la neumonía recurrente es cuando tiene 2 o más episodios de neumonía en un año. Esa es neumonía recurrente. O 3 o más episodios de neumonía en más de un año. O si quieren decirlo, en N tiempo. 3 o más en N tiempo es neumonía recurrente. 2 o más en un año es también neumonía recurrente. Y neumonía persistente, aquella que no mejora. El paciente persiste con su distrés respiratorio febril. O también aquel niño que mejorando vuelve a presentar una recaída por el mismo agente etiológico. Y finalmente recordar que pueden haber neumonías mixtas. Pues las neumonías mixtas, es decir, más de un microorganismo, más de un virus, más de una bacteria, puede presentarse. Las neumonías mixtas, el porcentaje es alrededor del 20, y en algunos casos hablan del 25% de las neumonías pueden ser neumonías mixtas.
Esta diapositiva es para recordar solamente lo del programa de control de infección respiratoria aguda dada por el MINSA para los niños menores de 5 años. Una clasificación de la infección respiratoria aguda para menores de 5 años. Y esto surgió pues en la década del 90, donde era alta pues la prevalencia de neumonía, sobre todo de neumonía bacteriana, y alta la mortalidad por neumonía. Entonces teníamos que diagnosticar tempranamente la neumonía, incluyendo los centros de salud o incluyendo las zonas rurales. Para ese era el ejercicio de esta clasificación de infección respiratoria aguda, que toma en cuenta dos aspectos. Uno es la presencia de tos, que es muy característico de la neumonía, pues es raro una neumonía que no tenga tos. Y el otro dato es dificultad respiratoria o tiraje torácico. Son los dos datos que hay que tomar en cuenta para esta clasificación. Tos o dificultad respiratoria, o sea, tiraje torácico. Entonces, esta clasificación hace un sesgo a los 2 meses. Menor de 2 meses y de 2 meses a 4 años de edad. En el menor de 2 meses hablamos de 3 diagnósticos: enfermedad muy grave, neumonía grave o neumonía muy grave y no neumonía. Si tiene uno de estos criterios, es enfermedad muy grave, es decir, fiebre o hipotermia, estridor laríngeo en reposo, no se alimenta, o tiene sibilancias, compromiso de conciencia, somnolencia o convulsiones, ¿no? Si tiene alguno de estos criterios, dice enfermedad muy grave en este grupo etario. Si no lo tiene, pero tiene taquimia mayor o igual a 60 por minuto, o tiraje torácico, en el diagnóstico de neumonía grave o neumonía muy grave. Y si no tiene nada de ello, no neumonía. En el otro grupo etario, de 2 meses a 4 años, enfermedad muy grave, cambian la temperatura por desnutrición grave. Cambian el dato de no se alimenta bien por no puede beber. Y se mantiene el estridor laríngeo en reposo, se mantiene la somnolencia, se alteración del estado de conciencia y las convulsiones. Si tiene uno de estos criterios, dice enfermedad muy grave. Neumonía grave o muy grave es cuando tiene tiraje torácico y aumento de la frecuencia respiratoria. Acá era taquimia o tiraje torácico. Acá es I, taquimia y tiraje torácico. Y neumonía como tal, solamente si tiene taquimia. Y este 50-40 o este valor de 60 se refiere pues al valor cuando hablamos de taquimia. Porque en menores de 2 meses, es taquimia cuando tiene 60 o más respiraciones por minuto. De 2 meses a 12 meses, o sea, hasta un año, hablamos de taquimia cuando es 50 o más respiraciones por minuto. De 1 a 5 años, o a 4 años, como dice acá, hablamos de taquimia cuando es 40 o más, mayor de 5 años, 30 o más es taquimia. Entonces, la regla mnemotécnica para taquimia según la edad es 60 para los menores de 2 meses, 50 para los lactantes, 40 para los preescolares y 30 para los escolares. Y el cuarto diagnóstico, no neumonía. Entonces, esto surgió para hacer un diagnóstico temprano de lo que es neumonía y dar el tratamiento oportuno. Y así disminuir su mortalidad, ¿no? Acá tienen una bronconeumonía. La bronconeumonía es una neumonía multifocal o lobulillar, como ustedes ven. Compromiso, vean, bilateral. Más comprometido está el pulmón izquierdo, por supuesto, ¿no? Pero el compromiso es bilateral. Es bronconeumonía o neumonía multifocal. Las complicaciones que se vean, bueno, no está muy clara la imagen, pero la idea era demostrarle la línea D, que es la línea de Damasó, esta línea D de Damasó, que nos habla de líquido en cavidad pleural. Y la A es de atelectasia, una imagen radiopaca homogénea de bordes bien definidos, es atelectasia, otra complicación. Acá la bula neumatoceles, hay que hacer un poquito de esfuerzo visual, porque si no, no lo van a ver. Esfuerzo visual para ver con estas flechitas lo que es la formación de una bula. Esa es otra complicación, bula o neumatocele. O acá también este es un cuadro de neumotórax, vean. Vean, este pulmón es totalmente radiolúcido, acá no hay parénquima pulmonar. Si lo vemos acá, acá sí hay. Pero acá no, este es radiolúcido totalmente, solamente aire. Y el pulmón se ha colapsado, el pulmón derecho. Ese es neumotórax, otra complicación también que puede verse. Bien, vamos a pasar ahora a lo que corresponde a lo que es asma bronquial. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos revisado, infección respiratoria aguda. A ver, vamos a ver si alguien me ha preguntado. Si no, voy a seguir avanzando. Bien,
No hay preguntas, creo, porque no baja el chat. El chat no baja. Ah, no, hay una pregunta, ¿cuál es? Dice, ¿qué se encuentra con más frecuencia en ecografía de tórax? Bueno, si hablamos de neumonía, lo que dice es que encuentra un infiltrado parenquimal, ¿no? Para aprender el diagnóstico de neumonía. Si queremos diferenciarlo radiológicamente una neumonía bacteriana o viral, no hay nada patognomónico, como les digo, pero una neumonía intersticial difusa es más que etiología viral, que una neumonía con compromiso parenquimal pulmonar focalizado es una neumonía pues bacteriana. Es un criterio, o sea, hay muchos parámetros que tener en cuenta para decir si esto es una imagen radiológica de neumonía viral o neumonía bacteriana. Y no se olviden que lo más importante, ¿cuál es para el diagnóstico? La historia clínica, la información que nos da la madre o el familiar y lo que encontramos en el examen físico. Eso es lo más importante, porque no se olviden que la radiografía torácica es un procedimiento de ayuda al diagnóstico clínico que ustedes están planteando. Bien, es la única pregunta que han planteado acá. Vamos a hacer el cuadro de asma bronquial, que sigue siendo considerada como la epidemia no infecciosa del siglo XXI, ¿no? Porque cada vez es más frecuente la presentación de asma bronquial. Es una definición bien completa que la que da el GINA. No se olviden que el GINA es la iniciativa global para el asma bronquial a nivel mundial, y eso ha sido, son revisiones del GINA, son revisiones que se dan periódicamente para lo que es establecer el diagnóstico, por un lado, el diagnóstico de asma, y la conducta a seguir, o sea, el tratamiento a seguir en estos pacientes con esta enfermedad que, como les digo, es considerada la epidemia no infecciosa del siglo XXI. Y en niños es la enfermedad crónica más frecuente. Si hablamos de niños, la enfermedad crónica más frecuente, ¿cuál es? Asma bronquial. Eso hay que recordarlo. Es una enfermedad heterogénea porque son muchos los factores que participan en su génesis, caracterizada por inflamación crónica, vean, inflamación crónica recurrente o recidivante, hay que tenerlo en cuenta. Era muy similar cuando hablábamos, ¿se acuerdan de lo que es la dermatitis atópica? Enfermedad crónica recurrente. En este caso de las vías aéreas, con cuadros de manifestaciones clínicas respiratorias como son sibilancias, ¿se acuerdan? Sibilancia, dificultad respiratoria, presión torácica, o dolor torácico que manifiestan algunos a niños mayores, o como dicen el adulto, o presión torácica, tos, dato muy importante y frecuente, que varían a lo largo del tiempo y en su intensidad. Y le agregan este término en este concepto, con esta definición, junto a una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Porque no se olviden que el asma bronquial es una patología inflamatoria, obstructiva, reversible, ¿no? Esa es la característica del asma bronquial. Y por otro lado, acá abajo, que no soy yo esta diapositiva, y se aprovecho siempre a las diapositivas. En este caso, el proceso inflamatorio, vean ustedes, edema, mayor producción de moco, ¿no? Producción de moco, y ese moco muchas veces es denso, espeso, difícil de movilizar. Y el otro aspecto muy importante que es la broncoconstricción, o sea, la disminución de la luz de la vía aérea inferior, a nivel de los bronquios, de la broncoconstricción. Son los más característicos desde el punto de vista de la patogenia de esta enfermedad crónica inflamatoria. Entonces, vean los criterios para el diagnóstico de asma. Hay que buscar antecedentes y síntomas respiratorios. Y hablamos de una enfermedad heterogénea, porque son muchos los factores que participan en su génesis. Y uno de ellos importante es el factor genético hereditario, ¿no? Si uno de los padres tiene el antecedente de asma bronquial, el riesgo es del 25% para sus hijos de que hagan asma. Si ambos padres tienen el antecedente, el riesgo sube hasta un 75%. Otro tema muy importante en cuanto a sintomatología son las sibilancias recurrentes. No se olviden que es una patología obstructiva, inflamatoria, recurrente. Tos, dificultad respiratoria, presión torácica, síntomas que aparecen o operan por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque hay un ritmo circadiano, pues, de la vía aérea, ¿no? Entre la noche, la luz de la vía aérea tiende a disminuir, porque hay un aumento del tono vagal colinérgico, hay un aumento de histamina, y más bien disminuye las catecolaminas, en este caso la adrenalina, disminuye el cortisol,
disminuye lo que es la función mucociliar del aparato respiratorio, y eso da lugar a que la sintomatología o se presente o se exacerbe por la noche. Y hablamos de factores encadenantes, hay una gran variedad de ellos. Entre esos temas los más frecuentes son las infecciones respiratorias virales, con factores encadenantes de su cuadro de obstrucción bronquial. La exposición a alergenos o a irritantes del medio ambiente, la exposición pasiva al humo de tabaco, las variaciones climatológicas, o también incluso el ejercicio físico puede desencadenar la sintomatología del asma bronquial. Y hay niños que colaboran, niños mayores de 6 años, que colaboran con la espirometría o con la flujometría. Podemos nosotros establecer el diagnóstico ya no clínico solamente, sino también a través de estos procedimientos. Y vamos a encontrar en lo que es la espirometría una disminución de lo que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Por debajo de 0,8. La relación volumen expiratorio forzado al primer segundo con la capacidad vital forzada, disminuido también, menor de 0,9, y su capacidad vital forzada, normal. Porque no se olviden que los tres parámetros en lo que es espirometría es capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, y la relación BEF1, capacidad vital forzada. Son los tres parámetros espirométricos. En este caso, al estar disminuyendo estos dos, nos habla de un patrón espirométrico obstructivo, porque si es el asma, es una patología obstructiva reversible y además recurrente. También podemos hacer el diagnóstico con la prueba terapéutica, ¿no? Variaciones de 10 a 15 minutos después de la inhalación con salbutamol, que es el broncohidrator de elección que se emplea en el asma bronquial, salbutamol, hacemos la prueba terapéutica, le inhalamos, y luego de 10 a 15 minutos vamos a evaluar el BEF1, y este se va a modificar en más del 12%, o el PEF, que es las siglas en inglés del flujo expiratorio pico, mayor o igual al 20%, nos establece el diagnóstico también de asma bronquial, ya sea con la espirometría, en lo que es prueba terapéutica, o la flujometría, como prueba terapéutica, con estos valores elevados, nos da el diagnóstico de asma bronquial. Otro también es la variación diaria media del PEF diurno mayor al 13%, también es otro parámetro a tomar en cuenta para el diagnóstico. O la variación día-noche, ya hemos hablado del ciclo circadiano de la vía aérea, ¿no? La variación día-noche del PEF mayor o igual al 20% también establece el diagnóstico de asma bronquial. Y en cuanto a este diagnóstico sindrómico, que no lo van a encontrar en el CIE-10, en el CIE-10 no encontramos pues SOP. Eso es un diagnóstico establecido en nuestro medio, aquí en la ciudad de Lima, en 1996, si no me equivoco, hace más de 15 años, o más de 20 años, ¿no? El 96. En donde había una alta prevalencia de sibilancia en nuestros niños menores de 2 años. Entonces, se establece este diagnóstico. Es un síndrome, porque tiene diferentes etiologías, que se realiza por sibilancias o tos persistente, con o sin dificultad respiratoria, únicas o recurrentes, que corresponden a diferentes etiologías, ¿no? Desde malformaciones congénitas o cuadros infecciosos, por ejemplo, virales, ¿no? Que le dan sibilancia en el paciente, en niños menores de 2 años. Este diagnóstico es para niños menores de 2 años, así como lo es bronquiolitis para niños menores de 2 años, el SOP es un diagnóstico sindrómico para niños menores de 2 años. Entonces no podemos aún todavía establecer un diagnóstico definitivo en cuanto al origen que da lugar a la sibilancia en el niño. ¿Y qué es la crisis asmática? Que es la que nos vamos a referir nosotros en este momento. Es un cuadro agudo generalmente, poco frecuente que sea subagudo, porque esto generalmente acuden a la atención médica en horas de inicio del cuadro clínico de la crisis asmática, y que se caracteriza pues, por sibilancias, ¿no? Síntoma cardinal del asma bronquial, sibilancias, opresión torácica o dolor torácico y dificultad respiratoria progresiva. Estas son las manifestaciones clásicas de este episodio agudo de crisis asmática. Y la clasificación, según su intensidad de la obstrucción, puede ser leve, moderada y severa. Este es el score de Birman y Pearson del año 74 y que en el año 83 fue modificado por un tercer investigador que era el investigador Tal. Entonces, toma en cuenta 4 parámetros clínicos, pues es puntaje clínico, ¿no? Frecuencia respiratoria, tiraje torácico, sibilancias y color de piel, ¿no? Y el puntaje va de 0 a 3. Leve de 3 a 5, moderada de 6 a 9 y de 10 a 12, severa.
Es el score de Bingham y Pearson tal, modificado en el año 83. ¿Y es útil para qué? Para diagnóstico pues, de crisis de asma. Para eso sirve este score clínico. Otro score es el score pulmonar, o pulmonary score en inglés, ¿no? Para valorar la clínica de la crisis asmática. Toma en cuenta frecuencia respiratoria, sibilancias, y si hablamos de tiraje torácico, básicamente se refiere al uso de los músculos accesorios esternocleidomastoideo, ¿no? Y les da un puntaje que va de 0 a 3. Si el puntaje de 0 a 3 nos da crisis leve, moderado de 4 a 6, grave de 7 a 9. Entonces, todo score clínico lo que busca es establecer la severidad de la patología y a partir de ahí la conducta a seguir o tratamiento que ustedes van a emplear. Volvamos al PEF, al famoso flujo expiratorio pico, que sirve no solamente para diagnóstico de asma bronquial como enfermedad, sino también para diagnóstico de crisis asmática. Bien. Y de lo que es función pulmonar, se obtiene a través de este flujómetro que se emplea en niños mayores de 5 años, otros dicen mayores de 6 años, porque tienen que colaborar con el procedimiento, que les pide soplar 3 veces, y de las 3 lecturas, la mejor es la que se toma en cuenta. Entonces, el PEF encontrado se expresará como un porcentaje del mejor valor conocido basal, porque en otros países hacen flujometría en el hogar. Entonces ya el niño, el familiar, sabe cuál es su valor basal y en relación a ello se compara el valor que se obtiene durante la exacerbación de su sintomatología. Entonces tomemos el ejemplo. Un niño varón de 1,20 m de talla, que llega con un PEF de 180, cuyo valor promedio es 240 según la flujometría, ¿no? Porque cuando no contamos con valor conocido, valor basal, empleamos estas tablas que toman en cuenta, ¿no?, el sexo del niño y su talla, y en base a eso le saca el valor promedio. En este caso, es un niño varón de 1,20 m de talla, el valor promedio es 240 litros por minuto en cuanto a flujometría, ¿no? 240 es el valor promedio. Y comparamos lo que se obtuvo de la mejor lectura, que en este caso era 180, ¿cuánto es 180 de 240? Viene a ser el 75%. Su flujometría es del 75%. Este valor sale de la relación simple, una relación de 13, una relación simple que hay entre 180 a 240. O sea, ¿cuánto es 180 de 240, que es su valor promedio para esa talla y para el sexo del niño? En este caso el varón, ¿no? Entonces me sale que su valor promedio, buscando en la tabla, es 240, ¿no? 240. Y si es 240, ¿cuánto sería su flujometría? El 75%. Una regla de 3 simple, entre 180 y 240. Me sale el 75%. Por lo tanto, según el PEF, sería una crisis asmática leve. Entre 70 y 80 es leve. Cuando el PEF, su flujometría es entre 50 y 70% es moderado. Y cuando es menor o igual al 50% la flujometría, es una crisis asmática grave. Esa es la utilidad de la flujometría. No solamente para diagnóstico de enfermedad, sino para diagnóstico de crisis en cuanto a su severidad. Igual, la saturación de oxígeno también nos permite establecer la severidad de la crisis asmática. La medición más exacta es a través de gases arteriales, por supuesto, ¿no? El análisis de gases, AGA significa análisis de gases arteriales, ¿no? Así las AGA. Bueno, pero imagínense pues a todos los niños que vienen con crisis hemática, no le vamos a hacer pues gases arteriales para sacar su saturación de oxígeno. Entonces existen estos oxímetros de pulso que son sencillos, baratos también, y que se pueden emplear rápidamente para establecer la saturación de oxígeno, ¿no? Incluso también hay los que son oxímetros de dedal. No han puesto acá la imagen, pero en dedal también hay, a propósito de la importancia que tiene la saturación de oxígeno en los pacientes con COVID-19. Hay una gran demanda de oxímetros de pulso, ¿no? Y con estos equipos, rápidamente, en cuestión de poco tiempo, cuestión de menos de un minuto, ustedes establecen cuánto está saturando el paciente y cuánto es su pulso arterial. Acá en la pantalla sale pulso arterial y saturación de oxígeno. Y si la saturación de oxígeno es mayor al 95%, es una crisis hemática leve. Si está entre 91 y 95, es una crisis moderada. Y si está menos del 91%, o sea, 90 o menos, es una crisis hemática grave o
severa. Y acá esta imagen es para representar que este procedimiento de la oximetría de pulso es a base de la luz roja e infrarroja que atraviesa el lecho vascular, en este caso aplicado al dedo de la mano, también puede ser en casos lactantes en el dedo del pie o también en el pabellón auricular, ¿no? Lecturas incorrectas cuando no se da mantenimiento pues, al equipo o cuando hay signos de un cuadro de mala perfusión tisular, no me va a ayudar pues la lectura con el oxímetro de pulso. Acá sí está indicado pues gases arteriales. Acá básicamente, bueno, creo que hay una pregunta que vamos a intentar resolverla. Dice diferenciar lo que es neumonía adquirida en comunidad, neumonía adquirida en la comunidad versus neumonía intrahospitalaria. Bueno, como su nombre lo dice, pues la neumonía intrahospitalaria es la que se genera pues cuando el paciente está hospitalizado. Esa es la neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial. Mientras que la neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se presenta siempre y cuando el paciente no haya sido hospitalizado en los últimos 7 a 14 días. O se presenta, ¿no?, tempranamente en las primeras 48 horas que fue hospitalizado el paciente. En ese caso específico es neumonía adquirida en la comunidad. Si es adquirida más bien pasados los 2 días del paciente que está hospitalizado, sería una neumonía intrahospitalaria o nosocomial. O si ha estado hospitalizado una semana antes de presentar, o hasta 2 semanas antes de presentar el cuadro clínico de neumonía, también eso se considera neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Y otra pregunta dice, claro, la saturación de oxígeno se modifica con la altura, eso sí es claro, se modifica con la... Acá estos valores son a nivel del mar, los valores que se están dando. Bueno, acá lo que les traía era el GINA del 2000, el último GINA es del 2020, ¿no?, que tiene algunas modificaciones, y la otra es del 2018, donde sí es una modificación muy importante en lo que es el manejo del asma bronquial como enfermedad crónica, ¿no? Pero en cuanto a la crisis asmática, vean, a partir del 2014 en adelante, se habla de atención primaria, o sea, en un centro de salud o posta médica, y lo que es atención en un hospital o servicio de urgencia o emergencia, ¿no? Y acá dice, el paciente puede tener una situación asmática aguda o subaguda, usted tiene que evaluar rápidamente y ver, ¿realmente es una crisis de asma lo que está presentando el paciente, es la causa de su sibilancia? ¿Existen factores de riesgo para la muerte relacionada con el asma? ¿Y cuál es la gravedad de la exacerbación asmática? Eso es lo que uno tiene que evaluar rápidamente en el paciente. Lo catalogan como leve moderada o como grave, según los parámetros clínicos que ustedes encuentren. Estos valores son para niños mayores de 5 años. No para niños mayores, son para niños mayores de 5 años. Si hay riesgo para la muerte en relación al asma, o sea, peligro para la vida, como es compromiso del estado de conciencia, aletargado o confusión, o tiene tórax silente, o sea, es tanta la obstrucción. Tórax silente es un signo de gravedad, de severidad. Tórax silente es tanta la obstrucción de la vía aérea inferior de los bronquios que ya no pasa bien el aire y no vamos a escuchar sibilancias. Entonces, en esos casos en que hay riesgo o peligro para la vida, hay que urgentemente trasladarlo a un centro de mayor complejidad, como que están viéndolo en un centro de atención primaria. O en los casos graves, también hay que trasladarlos a un centro de mayor complejidad. Mientras se espera el proceso administrativo de la transferencia a un centro hospitalario, hay que administrarle el beta-2 agonista de acción corta selectiva, el apoyo con oxígeno, el corticoide vía sistémica, ¿no?, ya sea vía oral o vía parenteral. Y además, acá lo que faltaría, porque esta es la imagen que hay en el consenso de 2015, en el 2018 le agregan el bromuro dipratropio. Acá le agregan bromuro dipratropio. ¿Por qué bromuro dipratropio le agregan? Porque el bromuro dipratropio se ha mencionado que potencia la acción del beta-2 agonista de acción corta selectiva en una crisis asmática. Por eso se puede emplear en la crisis asmática este beta-2, este bromuro dipratropio.
ese es en el que se traslada, ¿no es cierto? Bueno, en cambio el que fue considerado, como hemos visto acá arriba, como leve moderado, este paciente se inicia tratamiento en el centro de atención primaria con el beta 2, ¿no? Agonista de acción corta selectiva por vía inhalatoria. Vean ustedes, de 4 a 10 inhalaciones mediante el MDI, que es el inhalador dosis medida, ¿no? Muy conocido por todos nosotros, el inhalador, con la ayuda de una aerocámara por inhalación, dice, durante la primera hora, de 4 a 10 inhalaciones, en el leve moderado, de 4 a 10. Su corticoide, la prednisolona por vía oral, cuya dosis es igual que la prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso, máximo 50 miligramos en adultos y 40 en niños, ¿es cierto? Oxígeno controlado, dice, si se dispone de él, y para saturaciones, en el caso de niños, mantenerlos entre 94 y 98. Esa es la ideal en niños, mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 98%. Continuar con el tratamiento, ¿no? Evaluación de la respuesta al cabo de 1 hora, dice. O sea, no se olviden que las crisis asmáticas se manejan con evaluaciones periódicas. Cada cierto tiempo hay que estar controlando al paciente si está respondiendo o no, o si está deteriorándose más bien para ser más agresivos, o trasladarlo a un servicio de emergencia, como es en este caso. Estamos hablando acá de lo que es atención primaria. Evaluar para el alta, preparación para el alta, ¿no? Y su seguimiento y control. Eso es en atención primaria en una leve moderada, porque el grave, el que tiene factores de riesgo de muerte, se traslada inmediatamente a un centro hospitalario. Acá tenemos el manejo ya en un servicio de urgencia o en un centro hospitalario, ¿no? Evaluación inicial, el ABC, A de vía aérea permeable, B de respiración, C de circulación. No se olviden que esta evaluación inicial no significa RCP, ¿eh? El RCP no es el ABC, como antes, ¿no? Es el CAB. Primero circulación, luego vía aérea y después ventilación o respiración. Pero acá es evaluación en una crisis asmática. Entonces seguimos con el ABC, 6 signos de letargia, confusión o tórax silente. Ese paciente debe ser llevado a la UCI. Consulta UCI con su beta 2, oxígeno y preparación para la intubación, es lo que sugieren. Tienen que evaluar siempre, el médico intensivista tiene que evaluar si requiere o no intubación. De lo contrario, si no tiene esa signología o sintomatología de riesgo para la muerte, ¿no? Vamos a hacer su clasificación según lo que encontremos, en leve, moderado o severo o grave, ¿no? En cuanto a su lenguaje, la posición, las alteraciones en cuanto a la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿no? La saturación de oxígeno, igual, acá todos estos parámetros son parecidos para establecer qué cosa, la severidad de la obstrucción bronquial, o sea, de la crisis asmática. Vean, el tratamiento de primera línea en una crisis asmática sigue siendo el beta 2, agonista de acción corta selectiva, ¿no? Y en el caso de este paciente que fue considerado como leve moderado, vamos a darle beta 2 más bromuro hipratropio, ya hemos justificado por qué se da bromuro hipratropio asociado al beta 2. Considerar oxígeno, porque tenemos saturación entre 94 y 98 en niños, y corticoide oral. Beta 2 de acción corta selectiva con bromuro hipratropio, oxígeno controlado, corticoide por vía oral o por vía intravenosa. Considerar el uso de magnesio por vía intravenosa o el uso de altas dosis de corticoide inhalado. ¿En quién es este esquema? En el que es una crisis grave. En el grave es lo que estamos mencionando. Este era en el leve moderado, ¿no? Si el estado del paciente se continúa deteriorando, trataría como grave y volver a evaluar la conveniencia de traslado a UCI. O sea, tanto el grave como el moderado que no responde o se deteriora, se hace la interconsulta con esta flechita hacia arriba para lo que es consulta UCI, porque estamos en un ambiente hospitalario. Evaluación frecuente de la función pulmonar en todos los pacientes. En el moderado hay que considerar la planificación del alta. En el grave sigue el tratamiento ya hospitalizado o en cuidados intensivos. ¿Cuáles son los signos de alarma o de gravedad que tener en cuenta en una crisis asmática? Lo hemos visto en varias diapositivas, ¿no? Alteración o compromiso del estado de conciencia. No es lo mismo un paciente que llega a la emergencia o a la atención médica
caminando tranquilo con su crisis de asma que aquel que llega somnoliento o en estado de confusión o aletargado. Eso nos habla de gravedad. O cuando presenta cianosis por una hipoxemia severa. O cuando tiene dificultad para hablar. En los niños mayores o en los infantes dejan de alimentarse. Politiraje torácico. Politiraje torácico se refiere a más de 2 paquetes musculares a nivel del tórax, es decir, intercostal, subcostal, supraesternal, ¿no? Entonces, politiraje torácico. Tórax silente ya hemos explicado. El paciente de una taquicardia pasa a una bradicardia, eso es un signo de alarma, de gravedad, o pulso paradójico mayor de 20 milímetros de mercurio, ¿no? O también, otro parámetro a tener en cuenta en cuanto a signos de alarma o gravedad en un paciente con crisis asmática es cuando el paciente está presentando ya una respiración superficial, irregular, con hipotonía muscular, ¿no? Ese es un paciente que está yendo a la falla respiratoria, o sea, el paro respiratorio, y actúa rápidamente en esos casos. El paciente se está deteriorando. ¿Y cuál es el manejo de la crisis severa? Hemos hablado de la leve moderada y también de la grave severa. En la severa se hospitaliza. Hay que planificar su hospitalización. Se emplea el beta-2. Acá también hay que mencionarles, hay controversias. ¿Cuál es mejor? La nebulización con el beta-2 de acción corta selectiva intermitente cada 20 minutos o continua durante 1 hora. Es controversial porque no hay estudios que demuestren que una sea mejor que la otra. Se puede emplear cualquiera de ellos. Corticoide parenteral intravenoso. El corticoide más empleado por vía parenteral intravenosa y usado es la metilprednisolona. 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso como dosis inicial. ¿Y por qué la metilprednisolona? Porque tiene menos efectos mineralocorticoides y una mejor captación a nivel pulmonar. Entonces, por eso se emplea el corticoide de elección. El problema es el costo. La prednisolona es muy costosa. Luego también tenemos asociar al beta-2 el bromuripratropio, que en nuestro medio tenemos por vía inhalatoria, ¿no? Porque en otros países tienen para nebulizar el bromuripratropio. Y son niños menores de 20 kilos, 250 microgramos. Si son mayores o iguales a 20 kilos, 500 microgramos para nebulizar con bromuripratropio cada 20 minutos por 3 veces. Como en nuestro medio no tenemos para nebulizar, lo hacemos por inhalación. De 4 a 8 puff cada 20 minutos por 3 veces. Han visto en una diapositiva que se emplea también sulfato de magnesio en la crisis severa. La dosis es de 25 a 75. Generalmente se emplea el promedio, 50 miligramos por kilo de peso por vía endovenosa lento durante 30 minutos, diluido en suero fisiológico, el sulfato de magnesio. La aminofilina, acá ha habido un error porque no tiene por qué estar escrita en negrita, debe estar en un color más claro, porque la aminofilina intravenosa se ha ido disminuyendo su uso cada vez más, o sea, cada vez está más restringido su uso. Incluso el GINA del 2014 en adelante, si no me equivoco, del 14 o el 15 en adelante, ya no lo considera la aminofilina en el manejo de la crisis asmática grave o severa, por los efectos adversos, así como cuando hablábamos de la ribavirina para el sincicial respiratorio, ¿no? Para la bronquiolitis, ¿no? Que se ha dado su uso restringido. Igualmente la aminofilina. ¿Cuáles son los efectos adversos de la aminofilina? Náuseas, vómitos, taquiarritmias y convulsiones. Aparte que su efecto bronquidilatador es muy pobre el de la aminofilina. Por ese motivo este fármaco está dejando de usarse, ya no se emplea como antes sí se hacía en las crisis asmáticas severas. Acá por error ha salido en un color intenso, ahí debería ser un color más tenue, porque no debía. En todo caso, para evitar ese problema no lo hubiéramos puesto pues, tampoco, porque ya no suele emplearse aminofilina. Salvo en casos severos, refractarios, dosando teofilina en sangre se puede emplear la aminofilina, ¿no? Pero realmente ya no debería usarse. Buena hidratación por vía parenteral, oxígeno y reparación periódicamente en el paciente. En cuanto al tratamiento del estado asmático, hay que recordar cuál es el concepto de estado asmático, ¿no? Cuando hablamos de estado asmático no está en relación al tiempo, no es que tenga más de 24 horas la crisis, no. La definición del estado asmático se define como aquel distrés respiratorio persistente o severo que a pesar de recibir un tratamiento agresivo en las primeras horas con su beta-2, con su bromuripratropio, con su corticoide,
con su oxígeno no mejora o entra en un estado de insuficiencia respiratoria aguda. Ahí hablamos de estado asmático. Y el tratamiento, como dice acá, es similar a la crisis asmática severa. ¿No? Todo lo que hemos mencionado antes se maneja en el estado asmático. Pero además pueden emplear otros fármacos, porque acá le agregamos. Otras drogas se pueden emplear aparte del manejo de la crisis severa. Podemos volver a las décadas del 80, del 70, donde se empleaba adrenalina subcutánea, 0.01 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Terbutalina, que es un beta 2 por vía intravenosa, 10 microgramos por kilogramo de peso como dosis de carga y después una infusión continua. El salbutamol en otros países tienen para uso por vía intravenosa. Esta es la dosis de 10 a 15 microgramos por kilo como dosis de carga y luego en infusión continua, intravenosa. Por ahí vieron en una diapositiva, ¿se acuerdan del GINA que decía corticoides inhalados a altas dosis? ¿A qué se refiere a altas dosis? Beclometasona, 1000 microgramos o más. Budesonida, 800 microgramos o más. Fluticasona, 500 o más microgramos como terapia inhalatoria alta con corticoide. El sulfato de magnesio ya hemos hablado en la anterior diapositiva. También hemos hablado de la combinación helio-oxígeno, donde el helio, al ser un gas inerte, permite su llegada, asociada con el oxígeno, a zonas de vía aérea muy estrechas y distantes. Y la ketamina, que es cuando el paciente va a ser ya programado para intubación endotraqueal y ser sometido a ventilación mecánica, que es la última alternativa que tienen los pacientes que no responden, someterlo a ventilación mecánica por la insuficiencia respiratoria aguda, severa, o la falla inminente del problema respiratorio, de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa. La ketamina tiene un efecto broncodilatador. Bueno, esta es una diferencia entre la vida de un soltero, ¿no?, como ven ustedes acá, y la vida de un hombre casado responsable con tantos hijos que tiene con su señora esposa. Vamos a revisar lo que corresponde a intoxicaciones en pediatría rápidamente, antes de que nos gane la hora, para hacer con ustedes el desarrollo de la discusión de 20 preguntas que tenemos al final, ¿no?, de cada clase. Veamos las intoxicaciones en pediatría. La mayoría de las intoxicaciones en niños son accidentales, vean, en Estados Unidos el 80 y 65%. ¿Y por qué accidentales? Porque vean, pues la edad de mayor presentación es en la primera infancia. La intoxicación es más frecuente en niños menores de 5 años. Y es un cuadro de intoxicación, pues, accidental. No es intencional, como sí puede suceder en un niño mayor o en un adolescente, ¿no? Por otro lado, la exposición generalmente ocurre, pues, en casa, vean, el 80, eso es lo característico. El 80 y 75% de los casos de intoxicaciones se producen en el hogar. Y las causantes más frecuentes de intoxicaciones son los más frecuentes, ¿ah? Medicamentos o fármacos, y en segundo lugar tienen los productos del hogar. O sea, en primer lugar, la intoxicación en pediatría son los medicamentos, la ingesta accidental de fármacos o medicamentos. Y en segundo lugar, los productos del hogar o utensilios del hogar, ¿no? Es una causa todavía común de atención en emergencia. Ha disminuido definitivamente, ¿eh? No es tan frecuente ver en los servicios de emergencia las intoxicaciones, pero todavía es una causa común todavía de atención en un servicio de emergencia. Su mortalidad en un país desarrollado, otra vez para compararlo, ¿no? No es bueno comparar, pero también hay que conocer, ¿no? Un país desarrollado llega a un 2%, mientras que en un país en desarrollo es más del 5%, dice. Comparemos esta tabla para diferenciar lo que es una intoxicación en niños preescolares y escolares que en adolescentes. Vean. Decíamos que las intoxicaciones en niños generalmente ocurren en menores de 5 años y eran accidentales. O sea, en este grupo etario son no voluntarias, accidentales. Mientras que más bien son intencionales, con otra finalidad, ¿no es cierto? En este grupo etario es más frecuente que ocurre en el hogar, mientras que en los adolescentes muchas veces ocurre fuera del hogar. En el caso de este grupo etario de preescolar y escolar, generalmente es de consulta casi inmediata. Sucede la intoxicación y la madre lo lleva inmediatamente, o casi inmediatamente, como dice acá, a la atención médica, mientras que acá es un tipo más prolongado en el adolescente, ¿no? Luego, en el preescolar y escolar generalmente es asintomático, porque es algo accidental, es una pequeña cantidad que ingiere del tóxico, o exposición al tóxico, ¿no? En cambio acá, generalmente es sintomático, porque son intoxicaciones intencionales. Acá el tóxico es conocido, incluso la madre muchas veces lleva el tóxico que generó la intoxicación en el niño, lo lleva, ¿no? Ya sea el fármaco o el frasco que haya ingerido accidentalmente de algún producto del hogar, ¿no?
lo lleva la madre. En cambio acá, no siempre es conocido lo que ha ingerido el adolescente. El pronóstico suele ser favorable, definitivamente, porque son accidentales, ¿no? En escasa cantidad y suelen ser asintomáticos generalmente los pacientes, mientras que acá el manejo es más complejo. ¿Por qué? Porque son intoxicaciones intencionales y mayor cantidad del tóxico. Medidas generales, en lo que es el manejo de la vía aérea, tienen el ABCDE. A, vía aérea permeable; B, de respiración; C, de circulación; D, de déficit neurológico; y E, de exposición. Hay que tratar de evitar o disminuir la absorción del tóxico, por eso es importante los procedimientos que vamos a hacer más adelante. Si tuviera un antídoto de este paciente intoxicado, si se conoce que hay antídoto, se aplica pues el antídoto. Tratar los síntomas. En niños siempre es importante, y en adultos también, cuando vienen por intoxicaciones, un dosaje de glucosa en sangre, y si fuera incluso necesario, un electrocardiograma. Entonces decíamos que había que, como dice acá, evitar o disminuir la absorción del tóxico. Y una manera de disminuir la absorción del tóxico es el lavado gástrico. Pero el lavado gástrico se hace tempranamente, en las primeras 2 horas. Pasado este tiempo, es poco lo que va a ayudar un lavado gástrico. Primeras 2 horas post ingesta del tóxico letal. Una sonda nasogástrica con suero fisiológico, y la dosis es de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? El paciente consciente tiene que estar para hacer el procedimiento. Si no es así, hay que asegurar la vía aérea y colocarle un tubo traqueal para proteger la vía aérea, como dice acá. Si no está despierto, alerta, hay que colocarle para la vía aérea un tubo endotraqueal. Eso es importante para los pacientes. Después, ¿cuáles son las contraindicaciones de un lavado gástrico? Dice, contraindicaciones de un lavado gástrico. Las contraindicaciones de un lavado gástrico son alteración del nivel de conciencia, como hemos visto arriba, alteración del nivel de conciencia. Luego tienen estado de coma, convulsiones, la ingesta de hidrocarburos, que sea derivados del petróleo, gasolina, por ejemplo, la ingesta de cáusticos, ya sean álcalis o ácidos, objetos punzantes, ¿no? Alteraciones anatómicas del aparato digestivo superior, o riesgo de una hemorragia o perforación gástrica. En este caso está contraindicado el lavado gástrico. Otra manera también de descontaminación del aparato gastrointestinal es lo que corresponde al uso del carbón activado, ¿no? Que previene y disminuye la absorción del tóxico. Igual, así como el lavado gástrico, tiene que usarse tempranamente, entre las primeras horas de la ingesta del tóxico, para que tenga eficacia. Se necesita por sonda nasogástrica mezclado con agua, y la dosis es de 0.5 gramos a 1 gramo por kilogramo de peso. Contraindicaciones también la administración de carbón activado, vía aérea no protegida o bajo nivel de conciencia, como era con el lavado gástrico. Obstrucción gastrointestinal, nuestra contraindicación, pues no vamos a administrar por vía oral en un paciente que tiene un cuadro obstructivo gastrointestinal. O también la ingesta de cáusticos, ácidos, álcalis, o la ingesta de alcohol o de metales. Acá, para recordar algunas de las intoxicaciones más frecuentes en pediatría, tenemos la intoxicación por acetaminofén, que vean, tiene una segunda fase o etapa de mejoría sintomática. Bien. Y eso nos puede engañar en cuanto a la evolución del cuadro clínico. Porque en las primeras 24 horas, en lo que es intoxicación por acetaminofén, son manifestaciones inespecíficas. Malestar general, náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? O también palidez. Luego viene la segunda etapa, que se produce entre las 24 y 48 horas después de la ingesta del tóxico, en este caso acetaminofén o paracetamol. Las pruebas de función hepática comienzan a alterarse. El paciente está mejorando asintomáticamente, pero ya la función hepática comienza a alterarse. En la etapa 3, reaparecen los síntomas con alteración del estado de conciencia. No se olviden que el acetaminofén o paracetamol es hepatotóxico. Nos da náuseas, vómitos, nos puede dar ictericia, incluso nos puede dar un cuadro de insuficiencia hepática aguda severa.
que puede haber compromiso renal, pancreático, puede ir a la falla hepática fulminante, también como les digo, es acetaminofén o paracetamol, es hepatotóxico, y alteración o elevación importante de las pruebas de función hepática. Después de las 96 horas ya hay mejorías sintomáticas, con completa recuperación clínica de la función hepática, si el paciente ha sido manejado adecuadamente. Una intoxicación frecuente por medicamentos es la intoxicación por paracetamol. La intoxicación por salicilatos, o sea, por ingesta excesiva de ácido salicílico. Ahora, ¿cuál es la dosis habitual tóxica de salicilatos? 150 miligramos por kilogramo de peso. 150 miligramos o más. Igual, en caso del paracetamol, generalmente, no siempre porque tiene que ver mucho la edad, pero en niños generalmente es 150 o más miligramos por kilogramo de peso de paracetamol, es dosis tóxica. Bueno, entonces, a ver qué pasa. Inicialmente va a estar asintomático, que después va a comenzar con un cuadro de hiperventilación. No se olviden que el ácido salicílico, la intoxicación por salicilatos, produce una estimulación del centro respiratorio, tanto del centro amneústico como del centro neumotáxico. Por lo tanto, los pacientes hiperventilan, es decir, aumenta no solamente la frecuencia respiratoria, sino también la profundidad de la respiración. Hacen cuadro de alcalosis respiratoria. ¿No? En la forma moderada, severa hiperventilación, trastornos neurológicos, con letargia, estabilidad. Acá todavía no hay coma ni convulsiones, porque en la severa sí se ve, como dice, coma, semicoma, algunas ocasiones convulsiones. Son manifestaciones de severidad de la intoxicación por acetilsalicílico. Bueno, también en cuadro de intoxicación característico frecuente en pediatría, aparte del paracetamol, también es el hierro, ¿no? Que vean otra vez, en su segundo estadio hay una recuperación transitoria y eso nos puede engañar. Al inicio, en los primeros 30 minutos a 2 horas, ¿qué se produce? Náusea, vómitos, o sea, manifestaciones digestivas. Náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea o incluso hemorragia digestiva. En la tercera etapa hay hemorragia gastrointestinal, hay hepatotoxicidad, acidosis metabólica, hiperglicemia, coagulopatía y puede ir el paciente estar en estado de shock o coma. En la estadio 4 hay estenosis pilórica y cirrosis hepática. En el estadio 5, dolor abdominal persistente. Es en caso de infección por hierro. Como ven ustedes acá, puede haber lesiones celulares con cicatrización conforme avance el tiempo o un cuadro obstructivo intestinal por estas cicatrices a nivel del píloro. Eso hay que recordarlo. En caso de cáusticos, ácido álcalis, vamos a hacer las preguntas, a ver rápidamente. Está dando la hora, pero vamos a ver las preguntas. ¿Por qué se da bromuro hipertropio asociado al beta 2? Porque se ha visto que el bromuro hipertropio, que es un anticolinérgico, el bromuro hipertropio es un anticolinérgico, potencia la acción del beta 2 agonista, de acción corta selectiva, o sea, del salbutamol. Por ese motivo se agrega. Lo que sí es controversial es cuánto tiempo van a usar ustedes el bromuro hipertropio. Lo que ustedes han visto en las diapositivas, y el GINA lo menciona, es hasta por 3 veces. Algunos hablan de las primeras horas del tratamiento de la crisis asmática, moderada o severa. Pero más allá de las primeras horas o pasado el primer día, ya no deberían usarse el bromuro hipertropio porque ya no se ve ese efecto beneficioso del mismo. Entonces es controversial en cuanto a la duración del apoyo con bromuro hipertropio al beta 2. Bueno, la dosis tóxica ya hemos hablado, el acetaminofén es mayor de 150 miligramos por kilogramo de peso. 150. ¿No saben que la dosis de paracetamol es de 10 a 15? 150 más es una dosis tóxica. En cuanto a la dosis tóxica de hierro, es 20 o más miligramos de hierro elemental por kilogramo de peso, porque ustedes saben que la dosis es de 3 a 5. Esa es la dosis habitual de hierro para la anemia ferropénica. Y dosis tóxica cuando es 20 o más miligramos de hierro elemental por kilogramo de peso. Es dosis tóxica de hierro. Bien, continuemos. Entonces acá, de acuerdo a la vía de entrada, si es por contacto dérmico, ocular, inhalación, ¿no? O si es por ingesta del cáustico, ¿no? ¿Qué es lo que produce el cáustico en sí? El cáustico, ese ácido álcalis, produce una quemadura por corrosión. Eso es lo que produce, quemadura por corrosión, ¿no? Por eso es importante en estos pacientes, y acá está con letras mayúsculas, valorar el uso de la endoscopía. Es un procedimiento muy útil
la endoscopía digestiva alta para, uno, determinar si hay lesiones o no en la vía digestiva. Dos, determinar la severidad de la misma y, de acuerdo a ello, tres, la conducta a seguir en el paciente. Esa es la utilidad de la endoscopía digestiva alta. En las primeras 12 a 24 horas debe realizarse este procedimiento. Claro, por supuesto, bajo cero analgesia del paciente, ¿no? Acá la intoxicación por órganos fosforados o por carramatos, ¿no? Que van a inhibir a quién? A una enzima que es la acetilcolinesterasa y por lo tanto, al inhibirla a esta enzima, acetilcolinesterasa, van a incrementar la acetilcolina en sangre y dan un cuadro, pues, colinérgico con síntomas muscarínicos y sobre todo nicotínicos. Ahí tienen los diferentes efectos muscarínicos y nicotínicos y los efectos sobre el sistema nervioso central. Acá lo más característico, ¿cuál es en una intoxicación por órganos fosforados o por carramatos? La miosis. Acá tiene, miosis, un efecto muscarínico. ¿Qué más? Característico, la bradicardia, la hipotensión arterial, el aumento de las secreciones a nivel de la vía respiratoria, broncorrea, muy característico también, ¿no? Los vómitos. ¿Qué más? Debilidad muscular y depresión respiratoria. No se olviden, hay que tener mucho cuidado en este aspecto, la depresión respiratoria. El paciente puede ir al paro respiratorio. Hay que estar atentos. La principal causa de muerte por intoxicación por órganos fosforados es depresión respiratoria. Esa es la principal causa de muerte. También nos da fasciculaciones musculares, algo muy característico también, ¿no? Y el tratamiento es el uso de atropina por vía intravenosa a dosis altas. Ustedes saben que la atropina, la dosis es 0.02 miligramos por kilogramo de peso. Aquí es una dosis mayor, 0.05 miligramos por kilogramo de peso, cada 5, cada 10 minutos por vía intravenosa. La atropina. Para tratar este cuadro de intoxicación colinérgica, porque la atropina es un anticolinérgico. También se pueden emplear los reactores enzimáticos, las oximas, ¿no? Dicen ustedes la pralidoxima, que es la más estudiada y empleada, o también la ovidoxima por vía intravenosa. La descontaminación, si es en las primeras horas, con un lavado gástrico y la colocación o administración de carbón activado. Y monitorizar al paciente. Las vías de ingreso del tóxico, en este caso el órgano fosforado, no solamente es la vía oral, también puede ser la vía inhalatoria o a través de la piel, la vía cutánea. Acá, para que ustedes tengan conocimiento, no lo vamos a leer todo, pues, ¿no? Pero son los antídotos correspondientes. Por ejemplo, intoxicación por paracetamol o acetaminofén, N-acetilcisteína. Intoxicación por benzodiazepinas, el flumacenil o flumacenil. Intoxicación por opiáceos, la naloxona. Y así tiene una serie de antídotos, una serie de tóxicos que pudiera el niño estar expuesto. Y también, en algunos casos, porque veamos la dosis, ¿no? En el caso del paracetamol, vean ustedes, es la N-acetilcisteína, tanto por vía oral como vía intravenosa, 150 miligramos por kilogramo de peso, seguido de dosis de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas, en el caso de vía intravenosa, ¿no? Y en el caso de vía oral, son 17 dosis de 70 por kilo cada 4 horas. Es intoxicación por paracetamol, el antídoto, N-acetilcisteína. Benzodiazepina es el flumacenil, ¿no? Flumacenil. Intravenoso, 0.01 miligramo en 15 segundos. Es decir, tiene que administrarse en un bolo rápido la administración de del medicamento flumacenilo en intoxicación por benzodiazepinas. Y se puede repetir, como dice, si persiste el cuadro clínico. Fitotecínicos, el hiperideno de fenidramina, anticoagulantes orales, la vitamina K, de 1 a 5 miligramos como dosis única por vía parenteral. Y en caso de intoxicación por anticolinérgico, tiene la fisostigmina, por vía intravenosa 0.5 miligramos lentamente, acá sí más bien es lento, dosis única, ¿no? Puede provocar crisis convulsiva. Tenga mucho cuidado con la fisostigmina. Bien, no sé si hay una pregunta. Con esto hemos logrado avanzar lo que corresponde a la segunda clase de pediatría. Si hay alguna pregunta, si no pasamos al cuestionario, a la macrodiscusión. Bueno, manera de relajarnos un poquito, ¿no? Les contaré otro chiste antes de empezar, porque no sé si hay alguna pregunta. Dice que un hombre, pues como hoy día viernes, se va de juerga en la noche y al regresar en la madrugada, pues toca la puerta y su mujer sale y a través de la puerta le dice, ¿no?
mejor dicho, no sale, se mantiene dentro, con la puerta con cerrojo y le dice, seguro que vendrás otra vez borracho. Y el hombre que estaba afuera, que no podía entrar, que estaba con seguro a la puerta, le dice, mi amor, abre la puerta que he traído un hermoso ramo de flores para la mujer más hermosa. La mujer, entusiasmada por el regalo floral, abre la puerta y se da con el chazo que no tiene ningún arreglo floral, ningún ramo de flores. ¿Dónde está el ramo de flores? Y él le contesta, ¿y dónde está la mujer más hermosa? ¿No eres tú? Bueno, vamos a pasar a la macro discusión entonces. ¿No hay preguntas? Rápidamente. La primera dice, la gente de 2 meses hospitalizado con diagnóstico de bronquiolitis, ya no se orienta el diagnóstico, ¿no? Tenemos un cuadro de bronquiolitis presentando hipoxemia. ¿Cuál es el pilar del tratamiento? Oxígeno, nebulización, adrenalina, ribavirina o corticoides sistémicos. ¿Cuál es el tratamiento a emplear en un paciente lactante con bronquiolitis e hipoxemia? La respuesta inmediatamente surge, bueno, oxígeno húmedo. Y recuerden, es oxígeno húmedo tibio o calentado. Esa es la respuesta correcta. Bronquiolitis, menores de 2 años. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la educación por carbamatos? Lo hemos visto hace poco, ¿no? Carbamatos o organofosforados, que son aquellos tóxicos que inhiben la acetilcolinesterasa. El tratamiento de las alternativas que tenemos es atropina, ¿no? Porque vitamina K es por deficiencia de factores de la coagulación, o flumacenilo por benzodiazepinas, acetilcisteína en el caso de intoxicación por paracetamol. Entonces acá la respuesta en carbamatos es atropina por vía intravenosa. Lo hemos revisado hace poco. 0.05 miligramos por kilo, dosis intravenoso cada 5, cada 10 minutos. En el caso de paracetamol, lo acabamos también de mencionar, ¿se acuerdan? N-acetilcisteína es el antídoto. Dosis que sea por vía intravenosa, por vía oral, 140 miligramos por kilogramo de peso. N-acetilcisteína. Preescolar de 3 años que vive en zona rural, previamente sano, llevado a emergencia por presentar, dice, somnolencia, luego tienen un cuadro de vómitos, salivación, diarrea, bradicárdico, sudoroso con temblores, fasciculaciones musculares y broncoespasmo. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Será una intoxicación por organofosforado? Bueno, pudiera ser. Vean, es un preescolar, en hecho que la intoxicación es más frecuente en la primera infancia. En zonas rurales es frecuente el uso de insecticidas y el organofosforado es un fármaco empleado en insecticidas para el campo. Tiene vómitos, salivación, diarrea, bradicárdico, con fasciculaciones musculares. Muy bien pudiera ser una indicación por organofosforado. Esto no es una simple epilepsia, tampoco es un cuadro diarreico agudo, ¿no? No es intoxicación por mercurio o por plomo. Este es un cuadro de intoxicación por organofosforado, que también inhibe la acetilcolinesterasa y da un cuadro. Acá lo único que nos faltaría como manifestación clásica es miosis, pupilas puntiformes. Adolescente, que en esa emergencia de signos evidentes de efecto anticolinérgico, ya orienta el diagnóstico. Tiene efectos anticolinérgicos como es hipertermia, hipertensión, piel seca, caliente, ruidos aéreos disminuidos, hilio, retención urinaria. ¿Cuál es el antídoto de elección en esta intoxicación por anticolinérgicos? Y lo hemos visto en una de las últimas diapositivas ahora, la fisostigmina, en caso de intoxicación por anticolinérgicos. Preescolar, de 3 años que llega a emergencia por presentar bruscamente violentos paroxismos de tos y marcada dificultad respiratoria. Al examen, frecuencia respiratoria de 40, 120 de cardíaca, politiraje, latido nasal, saturación en hipoxemia severa, muy celular disminuido en el hemisferio derecho y sibilancia localizadas en la misma zona. ¿Cuál es el diagnóstico probable en este preescolar? Con un cuadro de inicio brusco, con dificultad respiratoria y todo lo que describen. ¿Es una neumonía viral? Las neumonías virales son frecuentes en los primeros 5 años, como hemos dicho, ¿no es cierto? En los niños menores de 5 años es frecuente la neumonía viral. Pero acá no nos hablan de fiebre con dificultad respiratoria y la presencia de crepitantes, ¿no? Para orientarnos rápidamente a una infección viral. Club espasmódico, acá no tienen exterior laringio, tos por una crupal,
disfonía o voz ronca tampoco. Neumotórax es una complicación de una neumonía, ¿no? Crisis asmática, bueno, me dice sibilancias. Debemos mencionar bien claro, las sibilancias en una crisis asmática son difusas, no son localizadas, ¿no? Luego dice, cuerpo extraño. Cuerpo extraño es más frecuente en la primera infancia, en niños menores de 5 años, en este caso un preescolar. Es un cuadro, el cuerpo extraño es un cuadro de inicio brusco, como dice acá, súbito, con tos, dificultad respiratoria, ¿no? Y signología focalizada en cuanto a movimiento vesicular disminuido y en cuanto a sibilancias. Signología respiratoria focalizada, este es un cuerpo extraño en vía aérea. Cuerpo extraño en vía aérea, no hay duda. ¿Qué síntomas produce la sobredosis de salbutamol? A eso sí no lo hemos mencionado, pero hay que recordarlo. El salbutamol puede producir taquicardia, temblores o tremores e hiperglicemia. Ese es en caso de sobredosis de salbutamol. Varón de 10 años con silbidos de pecho ocasionales, tos seca una vez por semana o con cambios estacionales. Niega síntomas nocturnos, es decir, madre y hermana asmáticos. Al examen tiene sibilancias expiratorias escasas, sin aleteo ni hidratación, o sea, sibilancias escasas sin dificultad respiratoria. La espirometría, patrón obstructivo reversible, y orienta todo el diagnóstico con esos antecedentes, con un patrón espirométrico obstructivo reversible y con un volumen expiratorio forzado. Aquí hay un error, pues, en el tipeo. El BEF1 es volumen expiratorio forzado al primer segundo, no es al minuto. Mayor del 80% significa que es un BEF1 normal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Corticoide inhalado, metilsantina vía oral, inhibidor de los leucotrienos, antimuscarínico inhalado o beta-2 adrenérgico inhalado. Por lo que están describiendo que esto es un asma en un niño de 10 años y en la clasificación de la enfermedad tienen ustedes asma intermitente, que es la forma más leve, asma intermitente, luego tienen asma persistente leve, asma persistente moderado y asma persistente severo. Esa es la clasificación de la enfermedad crónica del asma, porque la crisis hemos dicho que es leve, moderada y severa nada más. Entonces, si es una etapa o estadio 1, que es la forma más leve, asma intermitente, el tratamiento es el beta-2 adrenérgico inhalado condicional. A 35 meses presenta hace 3 días rinorrea, estornudos y fiebre. El día de hoy debe presentar dificultad respiratoria, febril, taquicárdico, taquimneico, una severidad, la frecuencia respiratoria de 70 por minuto. Hipoxémico también severo, irritable, con cianosis perioral, tiraje torácico. Sucrepitantes y sibilancias inspiratorias y expiratorias. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente lactante con un cuadro inicial de vía aérea superior y luego un componente obstructivo bronquial severo con sibilancia? La primera posibilidad, bronquiolitis. No se olviden, esa es la presentación clásica de la bronquiolitis. Esta no es una crisis asmática del lactante, no es un cuadro de laringitis aguda o Krupp, no es un simple resfrío ni tampoco una neumonía. Es un cuadro de bronquiolitis en este lactante. No se olviden que la bronquiolitis sigue siendo la infección de vía aérea inferior más frecuente en lactantes. ¿Cuál es el signo de agravamiento en niños con neumonía adquirida en la comunidad que sigue inmediatamente después del incremento de la frecuencia? O sea, ¿qué sigue después de la taquimia? Que la hemos visto en una diapositiva, ¿de acuerdo? La retracción torácica o tiraje torácico. Primero es taquimia y luego tiraje torácico. Entonces lo que continúa es tiraje torácico. Niño de 2 años que se ve por la madre por presentar dificultad respiratoria, refiere que inició con rinorrea, tos, fiebre y porexia. Llanto disfónico y oriente el diagnóstico. Llanto disfónico, estridor laríngeo inspiratorio, orofaringe congestiva, movimiento muscular persistente, estridor inspiratorio del exterior. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Será una epiglottitis? Epiglottitis hemos dicho que da en niños de 2 a 7 años. Pero es un cuadro de inicio brusco, súbito, con fiebre, temperaturas altas, babeo, estridor laríngeo, generalmente en ambos tiempos, generalmente, pero también puede ser inspiratorio inicialmente, ¿no? Y el paciente en menos de 24 horas está tóxico séptico, con una ansiedad que ingrese aire, ¿no? Entonces acá se aleja el diagnóstico de una bronquiolitis. Hemos dicho que bronquiolitis como diagnóstico es para menores de 2 años. Y acá no hablan tampoco de sibilancias, ¿no? No es bronquiolitis. Una faringitis no me va a dar, pues, disfonía,
con estridor laringio inspiratorio, todo lo que describe acá. Una laringitis sí me puede dar una laringitis es un tipo de crup viral, pudiera ser la causa en este niño de 2 años, ¿no? Que tiene un cuadro catarral, porque así es como se presenta el crup viral. Primero un cuadro catarral, rinorrea, tos, fiebre y hiporexia, y luego ya lo que es clásico del crup, como es la disfonía o voz ronca, el estridor laringio, y nos faltaría casualmente que la tos sea una tos áspera, metálica, la tos crupal o tos perruna. Es lo único que nos faltaría. Pero tiene todo para la laringitis. Que es dramática, no acompaña de estridor laringio, pues, ni tampoco de disfonía. Entonces acá es un cuadro de crup viral o laringitis aguda. Durante 2 meses, pues es una pregunta muy extensa, con 4 semanas de vida, cuadro catarral, afebril, dificultad respiratoria progresiva, antecedente conjuntivitis aguda bilateral a los 10 días de vida. Entonces es un dato muy importante, ¿no? El antecedente de conjuntivitis en el periodo neonatal. Está hipoxémico, taquipneico, con tiraje torácico, con crepitantes, el hemograma 19.000 leucocitos, la IgG también está incrementada en 13.000, TAC, patrón hemosaico con área de vidrio de lustrar y zonas de hiperinflación. ¿Cuál es el probable germen etiológico de esta neumonía en un lactante menor? Y es una neumonía afebril. ¿Sería una legionela neumófila, la enfermedad de los legionarios? No, fiebre, malestar general severo, compromiso multilobar, no es el caso. Clamida trachomatis, bueno, acabamos de, cuando me preguntaron, ¿se acuerdan? La clamida trachomatis, su edad de presentación es niños generalmente lactantes menores, de 1 a 4 meses de edad, tiene 2 meses. Tiene antecedente de conjuntivitis. La clamida trachomatis nos da neumonía afebril, es una de las pocas neumonías afebriles, es por clamida trachomatis. Entonces tiene todo a favor de, no es Bordetella pertussis, que es el agente de la tos ferina con peluche, no es el caso. No es micoplasma neumonía, clamida neumonía que es más frecuente en escolares adolescentes, ¿no? Dan neumonías atípicas. Entonces es una neumonía típica en un lactante menor, clamidia trachomatis. Lactante de 2 años que acude por tos, y ahorita el diagnóstico, vean, tos perruna, ¿no? Afonía, estridor laringio al examen, en reposo y tiraje toral. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Pues acá no preguntan por el diagnóstico, sino por el tratamiento. Entonces yo tengo que plantear, siempre cuando les pregunten a ustedes por tratamiento, manejo o exámenes auxiliares, ustedes tienen que plantear un diagnóstico probable, ¿no? Y acá el diagnóstico cuál es, si tengo un niño con tos perruna, afonía y estridor, esa es la triada del crup viral, ¿no? Que es frecuente en niños menores de 3 años sobre todo, y tiene 2 años. Tiene Entonces es un crup viral, y hablo de tratamiento, tengo que establecer la severidad del crup. Y aquí dice que tiene estridor en reposo y tiraje torácico. Por lo tanto, es un crup moderado. Y en crup moderado está indicado la adrenalina por nebulización. Adrenalina por nebulización. La adrenalina racémica en países desarrollados y en países en desarrollo como el nuestro, la adrenalina levógena con el paciente monitorizado. Antes de 6 meses que regresa emergencia por fiebre, estornudos, rinorrea, disminución del apetito hace 2 días, posteriormente se agrega dificultad respiratoria. Taquipneico, expiración prolongada, tiraje, sibilantes difusos y electrografía, hiperinsuflación pulmonar con hemograma normal. Otra vez, estamos frente a un caso de un lactante con un cuadro febril, sinología o sintomatología de infección de vientre superior y luego el componente obstructivo bronquial con sibilantes difusos. La primera posibilidad desde el punto de vista clínico, bronquiolitis, corroborado por la radiografía de tórax que nos dice signos de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. Entonces, esa es una presentación clásica otra vez de la bronquiolitis, recuérdenlo. Un cuadro inicial infeccioso de vientre superior o un cuadro catarral y luego el componente obstructivo bronquial con sibilancias. ¿Qué se encuentra en la epimetría de un niño de 10 años con diagnóstico de asma? Bueno, lo que vamos a mencionar, el BEF1 disminuido. El BEF no está aumentado ni normal, está disminuido. Patrón obstructivo. Bastante de 8 meses y presenta 3 días coriza, tos y febrícula. El día de la dificultad respiratoria, la auscultación sibilantes. Acá preguntan ya por el agente causal, no preguntan por el diagnóstico, pero igual tengo que plantear cuál sería el probable diagnóstico en este lactante de 8 meses con un cuadro de 3 días de coriza, febrícula, tos y luego presente dificultad respiratoria con sibilancias. Otra vez la presentación clásica de la bronquiolitis. Y el agente causal más frecuente de bronquiolitis, virus sincicial respiratorio. El 70-80% son virus sincicial respiratorio.
Niño de 5 años que la emergencia por tos seca, dificultad para respirar. Al examen hipoxémico, politiraje, sibilantes en ambos tiempos. ¿Qué espera encontrar al feto? Primero, otra vez, ¿cuál sería el diagnóstico en este niño de 5 años con este cuadro de dificultad respiratoria severa con sibilantes en ambos tiempos? Una crisis asmática grave, severa. Crisis asmática grave, severa. Y si es así, ¿qué voy a encontrar en la radiografía de tórax? Signos de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo, como hemos dicho. Aumento de los espacios intercostales, diafragmas descendidos, planos, una mayor claridad de los pulmones e hiperlucidez de los campos pulmonares y costillas horizontales. Eso es lo que vamos a encontrar en la radiografía de tórax de un paciente con crisis asmática severa, como es el caso que presentan acá. Niño de 8 años con fiebre alta, escalofrío, dolor torácico, pleurítico, y sector respiratorio soplo tubárico. ¿Cómo clasifica esta neumonía en un niño de 8 años? Con fiebre, ¿no? Con dolor torácico, estertores y soplo tubárico. ¿Es una neumonía típica? Bueno, pudiera ser, en un niño de 8 años, ¿no? Viral, ya no es frecuente, además la viral no me da soplo tubárico focalizado. Neumocócica pudiera ser también porque hemos dicho que es la neumonía bacteriana más frecuente, la producida por neumococo. Micótica es poco frecuente y no da signología que estamos mencionando acá. Y tuberculosis es un cuadro, pues, crónico. Entonces, entre atípica y neumocócica, ¿cuál marcamos? Neumocócica, porque esa es la más frecuente, pues, el neumococo. Aparte que el neumococo da, pues, este signo característico como es dolor pleural con soplo tubárico. Es muy característico el soplo tubárico y el dolor pleurítico en la neumonía por neumococo. En caso de la típica, es bien característico la odinofagia, el dolor de garganta, ¿no? Y hay una disección clínico-radiológica también hay que tener en cuenta. Acá no hablan de radiografía, ¿no? Pero hay que recordarlo. La disección clínico-radiológica en neumonías atípicas. Bien, sumar el control de infección respiratoria aguda de MISA, los criterios de ingreso al programa son tos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de enfermedad muy grave, neumonía secas, el parámetro era tos o dificultad respiratoria o tiraje torácico, que es lo mismo, ¿no? Entonces acá la respuesta, dificultad respiratoria. Y finalmente dice, niño de 3 años con abundantes movilizaciones de secreciones bronquiales diaforético con somnolencia, sin respuesta a repetidas neuronizaciones con beta-2 y promulipratropio. Se la han manejado como una crisis asmática al paciente y no ha respondido el paciente. Pero tiene el examen fasciculaciones musculares y pupilas mióticas. Yo tengo un paciente con broncorrea, ¿no? Con fasciculaciones musculares y pupilas mióticas, la primera posibilidad, hemos dicho, es intoxicación por órganos fosforados o carbamatos. Pero acá no lo tenemos con ese nombre, lo tenemos con el nombre de intoxicación por inhibidor de la colinesterasa. Esa es la respuesta en esta pregunta. Bien, yo creo que hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para poder absorberla en estos minutos que tenemos para finalizar la reunión. A ver, vamos a ver, creo que hay una sola pregunta. Vamos a ver. Pues acá preguntan con respecto al bromuro-ipratropio. El bromuro-ipratropio, como digo, es un anticolinérgico. Y lo que se ha visto con el bromuro-ipratropio, en caso del asma bronquial, es que favorece o potencia la acción del beta-2 agonista de acción corta selectiva. Eso es lo que hace el bromuro-ipratropio, favorecer la acción del beta-2, ¿no? Porque el bromuro-ipratropio lo que hace es inhibir la bromoconstricción mediada por GMP cíclico, eso es en cuanto a su mecanismo, ¿no es cierto? Y va a potenciar la acción del beta-2 y disminuir la contracción del músculo liso bronquial, es decir, tiene un efecto aditivo o sumativo al beta-2. Por eso se emplea el bromuro-ipratropio en la crisis asmática moderada o severa, no así en la leve. No sé si hay alguna otra pregunta. Daríamos por concluida la reunión. Si no hay preguntas o dudas. Bueno, a propósito del Congreso, dice que se encuentran dos amigas, para finalizar, ¿no? Dos amigas y una le dice a la otra, me he enterado que tu hijo, Alberto, está trabajando en el Congreso.
Y la otra le contesta, así es. Ya tiene un mes trabajando en el Congreso y se siente como un pez en el agua. Así, ¿qué hace? Nada. Así está la situación en el Congreso. Bien, aquí hay otras dos preguntas, vamos a ver rápidamente. En cuanto al dicen, la corticoterapia inhalatoria en una crisis asmática se puede emplear. Hemos visto en unas diapositivas que en las crisis graves o severas se emplea corticoide inhalado a altas dosis, ¿se acuerdan? Está justificado el uso del corticoide. Pero eso no significa, el corticoide inhalado no significa que reemplaza al corticoide sistémico. O sea, yo doy su corticoide sistémico, o mejor dicho, se da el corticoide sistémico, ya sea por vía parenteral o por vía oral, y además puedo adicionarle el corticoide inhalado. En cuanto a la crisis asmática, se puede manejar. Así que también en la enfermedad crónica también se maneja lo que es el corticoide inhalado, y por varios meses se emplea el corticoide inhalado, ¿no? En caso de la crisis asmática también se puede emplear el corticoide inhalado a altas dosis en los casos de severos de crisis asmática. O sea, es tanto para la crisis como para la enfermedad el manejo de corticoterapia inhalatoria actualmente. Porque sí, ya que hablan de asma, les menciono que una de las grandes modificaciones que se ha hecho o cambios que ha ocurrido en este último GINA del 2019 es que en el manejo del asma intermitente, o sea, el asma más leve que tienen los pacientes en lo que es etapa, ¿no? Ven ustedes, el tratamiento del asma bronquial es escalonado. Entonces, en la primera etapa o fase, antes era el beta 2 agonista de acción corta selectiva condicional. Desde ese año a la fecha, se dice que en niños se puede emplear el beta 2 agonista selectivo asociado al corticoide inhalado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir las crisis asmáticas en el paciente. Eso sí se ha modificado en esos últimos años en cuanto al manejo de la enfermedad crónica en el estadio del asma intermitente. Bien, creo que no hay más preguntas. Les agradezco por su participación a estas altas horas de la noche y Dios mediante nos estamos encontrando en una tercera reunión para ver patología digestiva. Bien, que tengan un buen fin de semana, colegas.